Había un enorme roble en el patio trasero de mi abuela cuando tenía unos 6 o 7 años. Donde yo vivía, no era raro que alguien tuviera robles en algún lugar de su jardín, pero este árbol fue despojado de su corteza, haciéndolo de un color gris ceniza. No había hojas y nunca vi ninguna cuando la visité. Recuerdo bien el patio, y yo sinceramente odiaba ir atrás para jugar solo. Las ramas siempre parecían estar ciñéndose sobre mí, pareciendo estar siempre obscuras, incluso en un día brillante y soleado. Un día que me aburrí y decidí salir a jugar, decidí columpiarme en la llanta atada a una cuerda que colgaba de una de las ramas. Mi abuela estaba dentro lavando los platos, pero podía verme a través de la ventana, ya que ésta tenía una vista directa de todo el patio trasero. Me senté y lamentablemente comencé a balancearme. Las ramas crujían y chirriaban cada vez que iba y venía. Parecía que se rompería en cualquier momento, pero en realidad era bastante resistente. Lo había usado antes. De repente, tuve una sensación espeluznante, como si algo me estuviera observando desde arriba. Estaba demasiado asustado para mirar, pero sabía que algo había clavado la mirada en mí. Moví un poco la cabeza y miré por la ventana para ver si mi abuela todavía estaba allí. Pero cuando la miré, ella estaba mirando por encima de mí, a donde más o menos tendría que estar el nudo de esta cuerda. Recuerdo ver al rostro de mi abuela completamente aterrorizado, su mano tapándose la boca y unos ojos desencajados de completo terror. Yo de repente sentí como si el sol se desvaneciera, se empezara a hacer nublado y hubiera muchísimo menos luz, a pesar de que era un día soleado. Yo la verdad no podía moverme, lo único que pensaba es ¿qué hay arriba de mí? ¿Cómo llegó ahí? Yo no sabía si seguir corriendo, si voltear arriba para enfrentarme a esa cosa que yo sabía que estaba ahí. Lo único que fue es que me quedé congelada. Empecé a escuchar un crujido de las ramas sobre mí, como si algo se balanceara lentamente de un lado a otro sobre una de las ramas. No fui yo ni siquiera me había movido un centímetro después de saber que algo estaba mirándome. Yo lo sentía. Casi comencé a llorar cuando mi abuela finalmente salió corriendo y se acercó a mí. Se acercó y me tomó de los hombros agitándome rápidamente. Ella me protegió de ver lo que había arriba en ese árbol. Entrando a la casa nadie dijo nada de lo que acababa de pasar. Entiendo que ella no quería asustarme más de lo que yo estaba. Pasó el tiempo y la vida pasa y cosas también pasan en esta. Mi abuela se mudó de casa unos meses después de cortar este árbol. Lo curioso es que antes de mudarse, ella no quería que fuera para nada a ese lugar. Me advertía que era mejor que jugara a otra cosa, pero ya después de que ella se mudó y estuvo en su nuevo hogar, ella ya no me dijo nada y me dejaba ir, pues cuando yo quisiera. Unos años más tarde, cuando recordé el incidente, le pregunté qué había pasado. Ella suspiró, tenía la sensación de que todavía no quería decírmelo, y respondió con la respuesta más aterradora que alguien pudiera pensar. Esto fue lo que me dijo. Yo vi que había una mujer colgada de su cuello. Estaba todo torcido y el hueso sobresalía a través de su piel, pero ella no estaba muerta. Tenía una mirada de muerte en sus ojos y estaba obsesionada contigo, te quería alcanzar. Al ver esto rápidamente corrí y salí al patio y cuando llegué a ti empezó a ahogarse con su propia sangre. Empezó a escurrir por los labios y a brotar de su boca. Yo me quedé congelada al escuchar esto que mi abuelita se supone que vio en esa ocasión. No sabía qué pensar. La verdad, después de escuchar esto, sí me alegré un poco, porque no sabría cómo hubiera reaccionado si ella no me hubiera protegido de haber visto esto. La verdad, estoy aliviada también de que ese árbol haya sido cortado y que ningún otro niño tenga que pasar por lo que yo pasé. Me interesó bastante esta historia y este caso. Investigué un poco y descubrí que una pareja que había vivido ahí años antes en esa casa, el esposo golpeó y mató a su esposa, le rompió el cuello y la cogió del árbol para que pareciera un suicidio. Parece que él no estaba muy bien en su sano juicio. De ahí en fuera no supe nada más. Si aún tienes valor para seguir escuchando, adelante, pero no sin antes recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales. Ahí siempre estoy al pendiente de ustedes y me gusta mucho que compartan comentarios, opiniones o experiencias que les haya sucedido, así como algún otro video extraño o paranormal que les gustaría compartir para ir creciendo esta comunidad. Me puedes encontrar en todas partes como Susurros de lo Desconocido, especialmente en Twitter, ya que ahí podrás enterarte de inmediato de nuevo contenido.
Así que si estás listo, quédate para escuchar la última historia. Recuerda que yo soy Lurdoc y seguimos escuchando Susurros de lo Desconocido. Es mi primera vez narrando una historia. Se basa en algo real que me contó mi abuela, y aunque le agregué algunas cosas más, espero les guste. Era cerca del año 1977. Mi abuela solía trabajar en una fábrica textil en el estado de Puebla. Salía ya bastante tarde, eran ya como las 11 de la noche, lo cual había muy poco transporte a esas horas y las calles eran oscuras. Mi mamá en ese entonces tenía unos 15 años, ella también salía bastante temprano de la escuela, y para no quedarse sola en casa, iba a esperar a su trabajo a mi abuela. Como ella se llevaba bien con el jefe, este dejaba que mi mamá se quedara allá hasta la hora de la salida. Mi abuela vive en el estado de Tlaxcala, llegaba hasta su casa a altas horas de la noche. En esos momentos las calles estaban desoladas y apenas había luz en algunas partes, ya que en nuestro pueblo, en esas fechas, no había muchas casas con luz eléctrica. Después de salir del trabajo, ellas lograban tomar un transporte, y cuando el camión las dejaba en el pueblo tenían que caminar más o menos 2 cuadras. Por alguna razón, el ambiente se sentía extraño. Había más silencio de lo normal. Mi mamá lo notó, y se lo hizo saber a mi abuela, que se sentía algo raro en el ambiente, a lo que ésta solo le dijo: camina para que lleguemos rápido a casa. Al final de la calle, entre la oscuridad, vieron la silueta de un hombre alto, aproximadamente como de 1,80 de altura. Llevaba una gabardina larga y un sombrero tipo fedora. Por la poca iluminación no se le alcanzaba a apreciar el rostro. Inevitablemente pasaron al lado de él, y este, con una voz profunda, seca y muy seria, denotaba una edad avanzada, les dijo: buenas noches. Pasó de largo y rápidamente mi mamá le comenzó a jalar el brazo a mi abuela. Muy temblorosa le susurró: mamá, ¿ya viste que ese señor no lleva pies? Va volando. Mi abuela la tomó del brazo y comenzaron a correr hasta la puerta de la casa, la cual ya estaba cerca. Al abrir la puerta dieron una última vista a la larga calle y notaron que ya no había nadie. Apenas cerraron la puerta, un fuerte y desgarrador grito se escuchó en la calle. Parecía venir de alguna persona, pero mi abuela tomó a mi mamá y se encerraron en su cuarto. Los desgarradores gritos siguieron por un largo rato, y antes de quedar todo en silencio, se escuchó un lamento que no sonaba como algo de este mundo. Un sonido que no parecía provenir de una persona o animal. Esa noche mi mamá y mi abuela no pudieron dormir. Y al día siguiente, cuando los primeros rayos de luz salieron, finalmente se sintieron tranquilas. Ese mismo día se enteraron de la desaparición de un vecino en esa misma calle. Aparentemente se trataba de un secuestro, o al menos eso se dijo, porque no se robaron nada de su casa. Solo se encontraron signos de querer forzar la entrada de la casa. A la semana lo encontraron tirado en el monte, sin varios órganos, su cabeza parcialmente destruida. Desde ese incidente, mi abuela ya no se sentía segura en las noches y pidió hacer un trato con su jefe para ahora poder trabajar en los turnos matutinos. Después de esto, ella nunca volvió a tener una experiencia como esta, aunque mi bisabuelo tuvo un encuentro con un nahual muchos años atrás, pero esa ya sería historia para otra ocasión. Te agradezco que hayas escuchado hasta el final, y si te gustaron estas historias te invito a que te suscribas, dejes tu like y lo compartas con un amigo, que puede ser que a él le haya pasado algo igual, o también lo quieres sumar a un poquito más de lo que es esta comunidad de susurros de lo desconocido. Aquí te dejo más historias para que sigas disfrutando de estos encuentros y experiencias paranormales. Sin más, recuerda que yo soy Lurdoc, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.